Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. El suceso del día ha culminado una toma de rehenes en Brasil. Francotiradores de la policía de élite le han disparado al secuestrador que mantendría a 31 personas como rehenes en el puente Río Niterói. Hace 2 horas aproximadamente este hombre se subió al bus en este puente de Río de Janeiro. Estaba cargado de bidones de gasolina. Los pasajeros quedaron estupefactos cuando este los amenazó con prenderles fuego si no lo obedecían. Lo primero que hizo fue ordenarle al conductor que cruce este vehículo entre los 2 carriles centrales para obstruir el paso de los autos. Estos hechos se registraron en este puente, Río Niterói, con una extensión de 13 kilómetros. Este es el puente más largo de América Latina. La policía intentó negociar con el hombre, que primero dejó en libertad a 3 hombres y 3 mujeres. Había 31 pasajeros dentro de este micro. Se desconoce hasta el momento los motivos del secuestrador y también el estado de salud de los pasajeros. Vamos a ampliar esta información más adelante. Un buen día tengan todos. Martes 20 de agosto del 2019, Ruth del Salto junto a ustedes en esta hora y media de la actualización del recorrido internacional de noticias. Vamos a empezar con la complicación que persiste, la situación de los migrantes que ocupan el barco de la ONG Open Arms. Mientras, en un acto desesperado, sus ocupantes siguen lanzándose al mar para llegar a nado a la isla de Lampedusa. El gobierno de Italia ha ofrecido trasladar a los migrantes hasta el puerto español que ofreció el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, para concretar el ofrecimiento ha exigido que la embarcación se le retire la bandera española y permanezca en las costas italianas sin poder navegar en el Mediterráneo. El ministro de Transporte italiano ha dicho que la Guardia Costera va a acompañar, va a ofrecer asistencia técnica al Open Arms en su travesía hacia España e incluso transportar a parte de los migrantes. Hay incertidumbre por la respuesta de España. La justicia de El Salvador ha absuelto a la joven Evelyn Hernández, acusada de homicidio agravado por supuestamente inducirse a un aborto. El juez ha determinado que esta mujer no tuvo intención de matar a su bebé, como lo argumentó la Fiscalía. Evelyn Hernández fue juzgada, condenada a 30 años de cárcel en el año 2016. Su defensa interpuso un recurso jurídico para que el caso fuera revisado. En el 2018 ya la Corte Suprema ordenó que esta joven fuera liberada y se hiciera un segundo juicio. Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer aseguran que este es el primer paso para la despenalización del aborto, que en El Salvador está prohibido en todas las circunstancias. Un tribunal de Guatemala ha absuelto a José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, del caso en su contra por defraudación al Estado en un caso llamado Botín, registro de la propiedad. Este proceso judicial inició en septiembre del año 2016 con la detención del ex registrador de la propiedad, Anabela de León, junto a otras 21 personas. De León fue acusada de emitir facturas falsas. El tribunal argumentó que no se pudo probar la participación, tampoco la intencionalidad de los familiares del mandatario Jimmy Morales. La Fiscalía pedía 8 años, 11 años incluso, de prisión para los acusados. Vamos a tomarnos nuestro tiempo, vamos a evaluar la sentencia, vamos a evaluar las acciones que en ley le correspondan a la parte acusadora y nosotros seguimos, como lo dijimos desde el primer día, con la frente en alto, confiando en que la verdad nos hará libres y que la verdad pues tenía que conocerse. Esta mañana el presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha juramentado a su nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, luego de que este fin de semana Nicolás de Yubov presentara su renuncia al cargo. Con este nombramiento, el gobierno va a iniciar la cruzada para fortalecer su economía, luego de una oscura semana para los mercados financieros tras la derrota oficialista en las pasadas primarias. Macri, quien aspira a reelegirse en las elecciones generales de octubre, le ha pedido a Lacunza, quien se desempeñaba como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires,
que abra puentes de diálogo para reducir la incertidumbre económica. Que en cada decisión que vayas a tomar en los próximos meses siempre tengas tu foco en cuidar a los argentinos. Y no te lo pido como candidato a presidente, en una especulación política. Te lo pido claramente como presidente cuyo foco y el de todo el equipo que ahora vos has pasado a integrar tiene que estar puesto en morigerar cualquier costo que pueda tener este proceso electoral sobre la vida diaria de todos nosotros en estos próximos meses. Y para eso también, Hernán, es muy importante, y te pido que abras todos los puentes y canales de diálogo posibles con personas y sectores para que todos juntos trabajemos para reducir las incertidumbres, que siempre hacen daño. Estados Unidos se prepara para cualquier escenario en Venezuela. El jefe del Comando Sur ha asegurado que la Marina está lista para hacer lo que sea preciso en esta nación suramericana y que los oficiales militares están enfocándose en prepararse para el día después de que Nicolás Maduro deje el poder. El almirante de la Armada, Craig Fowler, ha advertido sobre el sistema de armamento de Venezuela, criticado a Cuba, a Rusia y a China por apoyar a Maduro. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, ha desestimado haberse reunido con autoridades en Estados Unidos, como lo señaló este lunes la agencia AP. El presidente de la constituyente madurista aseguró que si los acercamientos existiesen, lo haría por el bien de Venezuela y no por librarse de las sanciones que ha aplicado Estados Unidos en su contra. Según la agencia, un funcionario de la Casa Blanca afirmó que las conversaciones con Cabello se dan mientras otros altos cargos del régimen intentan obtener garantías de que no van a sufrir represalias si ceden a las crecientes demandas para que Maduro deje el poder. Se desconoce si Nicolás Maduro ha aprobado dichos contactos o no. Entonces salieron diciendo que yo estaba bravo porque me habían dejado por fuera en las conversaciones. Esa misma gente dice hoy que tuve conversaciones secretas a las cuales ellos tuvieron acceso. Que yo me reunía con cualquiera y ponía 3 condiciones. Una, la autoriza el presidente de la República. Yo lo dije ahí en el programa. Dos, yo no voy a hablar por Diosdado Cabello, yo hablo por Venezuela. Diosdado Cabello no tiene nada que hablar con nadie. Hablaría por Venezuela, por mi patria. O sea, no voy a poner el tema de Diosdado Cabello por delante de nada, porque eso es lo que ellos creen, que uno anda pidiendo, ¿cómo se llama?, clemencia para que le quiten las sanciones. Con mis sanciones pueden agarrar y hacer con ellas lo que quieran, doblarlas si pueden, bien dobladita, y se la meten en un bolsillo. Y tercero, dije que aquí en Venezuela. Las llamas amenazan los alrededores de la ciudad boliviana de Santa Cruz. Este incendio de grandes proporciones ha consumido ya más de 450.000 hectáreas de bosque. El gobierno de Evo Morales, ha reconocido que debido a la sequía y a los fuertes vientos que afectan la zona, este fuego es difícil de controlar. El mandatario puso a disposición un helicóptero para evacuar a las familias que están damnificadas. 1000 personas combaten a esta hora la conflagración. Y en las últimas horas se ha conocido que el millonario Jeffrey Epstein firmó un testamento 2 días antes de aparecer muerto en su celda. La información la ha dado a conocer el diario The New York Post. Según los documentos, hay activos por 577 millones de dólares. El hermano de Epstein, Mark, es el único heredero. Despidieron al policía que le causó la muerte al afroamericano Eric Garner 5 años después. Así lo anunció el Departamento de Policía de Nueva York. Una vez completadas las investigaciones, estas pesquisas han concluido con el funcionario que ha usado de forma temeraria una llave de estrangulamiento, ha mentido también durante la indagatoria. La imagen en el 2014 de este hombre que vemos en pantalla, Garner, cuya detención quedó registrada en un video, desencadenó masivas manifestaciones para rechazar los asesinatos policiales de personas afroamericanas desarmadas. La familia expresó su frustración, ya que el agente involucrado nunca fue procesado.
En este caso, la consecuencia involuntaria de la muerte del señor Garner debe tener repercusiones. Está claro que Daniel Pantaleo ya no puede servir efectivamente como oficial de la policía de la ciudad de Nueva York. El cumplimiento del veredicto de la Corte en este caso no me complace. Sé que muchos estarán en desacuerdo con esta decisión y ese es su derecho. No hay absolutamente ningún vencedor aquí hoy, ni la familia Garner ni la comunidad en general. Y este es el momento del rescate asombroso de una mujer en silla de ruedas que cayó al mar en un crucero. Esto ocurrió en el Caribe, en las Islas Vírgenes estadounidenses. La rápida respuesta de estas personas salvó la vida de la pasajera. Ahí se la ve en el agua, aferrada a un salvavidas que le habían arrojado mientras es sujetada para evitar que se hundiera. La mujer no sufrió heridas de consideración tras su caída accidental. Vamos a hablar de la cadena perpetua para violadores de niños. Ha sido el presidente de Colombia, Iván Duque, quien ha hecho un nuevo llamado al Congreso para que tramite el proyecto de ley a los depredadores sexuales, asesinos de niños. Ha insistido que los delitos que sean cometidos contra estos no tengan prescripción. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia, se presenta un promedio de 17 agresiones sexuales contra niños entre 5 y 9 años. El hogar, el colegio, las guarderías, estos son sitios vulnerables para los menores. Entre enero y agosto del 2018 se registraron 17.000 casos de abusos contra menores. Los hechos violentos que atentan contra los niños han sido en repetidas ocasiones la razón para que todo un país se vista de luto, se vista de indignación. En la memoria de ese país aún está presente el rostro de la pequeña Juliana Zamboni, quien en diciembre del año 2016 fue secuestrada por Rafael Uribe Noguera, quien la violó y la asesinó. Ese mismo país aún no sabe qué pasó con la pequeña Paula Nicole Palacios, quien desapareció en el año 2014 en el departamento de Nariño. Es el mismo país que aún no entiende cómo el padre del pequeño Luis Santiago, de tan solo 11 meses de nacido, lo asesinó hace 9 años en el municipio de Chía. Pero es en ese mismo país donde estos casos inexplicablemente siguen ocurriendo y cobrando nuevas víctimas, como la pequeña Génesis de 9 años, a quien Adolfo Arrieta le quitó la vida e incineró su cuerpo. De acuerdo con Save the Children, Colombia es el cuarto país del mundo donde más se asesinan niñas y niños, lo que significa que estos no son casos aislados, sino que el rostro de Juliana, Génesis, Nicole y Luis Santiago se repiten por cientos. Yo creo que en este país no podemos bajo ninguna circunstancia ni atenuar, ni diferenciar, ni tratar de darle un manejo distinto a delitos tan graves como la violación y el abuso de niños. A esta hora nos acompaña aquí en nuestros estudios José Jaime Uzcategui, él es representante de la Cámara por Bogotá, uno de los ponentes de este proyecto. Gracias por estar con nosotros, bienvenido a la mañana de NTN 24. Gracias, Ruth, un saludo especial para todos los televidentes. Tal cual como lo plantea el presidente Iván Duque, ¿cuán importante es aprobar esto de la cadena perpetua para los depredadores sexuales? Esta es una medida que la viene reclamando la sociedad colombiana desde hace años, por no decir décadas. Ha habido más de 10 intentos en el Congreso en los últimos 10 años y ahora finalmente parece ser que todos los partidos políticos, con excepción de algunos minoritarios, nos ponemos de acuerdo para definir esta pena ejemplarizante para todo aquel que se atreva a meterse con un niño y abusar de él y asesinarlo en el peor de los casos, porque a todos nos duele y nos escandalizamos cuando se conocen estas noticias, pero no hacemos nada al respecto. ¿Cuál sería el efecto de meter de por vida, digámoslo así, porque eso es lo que contemplaría una cadena perpetua, a un agresor de niños? Debe ser una medida ejemplarizante que disuada a estos criminales, porque saben que si se atreven a meterse con un niño en Colombia van a estar el resto de su vida en una cárcel
esta medida ya existe en otros países, Correcto. no solamente internacionalmente, sino en América Latina, como México, Perú, Chile y Argentina. ¿Y por qué vamos a hacer la excepción? Sobre todo cuando los casos han venido en aumento y cuando estos delitos presentan altos niveles de reincidencia. Buena parte de los que hoy están en la cárcel han reincidido en esos delitos de violencia sexual contra menores, es decir, que son un peligro para la sociedad y para los niños y tienen que estar en una cárcel. Ahora, señor Uzcategui, sí es cierto que se aplica ya la cadena perpetua en muchos países, sin embargo no hay una constatación de la eficacia de lo que usted está proponiendo en el sentido de que van a disminuir este tipo de delitos. ¿Cómo hacer realmente que esto se dé, que se disminuya el delito y que la gente actúe por conciencia, no por sanción? Vas a ir a la cárcel eternamente y por eso no lo haces. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos obviamente que la pena sea efectiva, que sea ejemplarizante con la cadena perpetua, pero que efectivamente los violadores sean capturados, sean judicializados y sean puestos detrás de las rejas. Pero es que vemos a las autoridades judiciales colombianas haciendo maromas, como en el caso de Garavito, que es un caso muy conocido en el país, responsable de cientos de asesinatos y violaciones de niños, y cada vez que va a recuperar la libertad, aparece la fiscalía y los jueces haciendo maromas para mantenerlo en la cárcel porque sabemos que es un riesgo muy grande para la sociedad. Entonces, evidentemente necesitamos una justicia que sea eficaz y que con sanciones ejemplarizantes como esta mantenga a estos sujetos lejos de los niños y protegiendo a los niños, que son el sujeto especial de derechos que hay que proteger. Algunos prefieren tomar partido por el victimario diciendo que aquí no se aceptan las penas inhumanas o crueles contra un criminal, pero yo prefiero darle el beneficio de la duda a los niños, que son el verdadero sujeto a proteger y a defender. Justamente movimientos o partidos dentro de los que están en esta discusión dicen que esto ya existe en teoría, porque ya hay 60 años, esto sería como una cadena perpetua, estamos hablando de FARC y de Polo Democrático. ¿Cómo hacer para que sea efectivo una cadena perpetua sin que suceda esto? Lo que usted está citando con el caso Garavito, que es un caso muy conocido en Colombia, un depredador sexual, hay muchas víctimas que han denunciado estos crímenes atroces de esta persona en particular contra niños y mujeres. ¿Cómo hacer para que no haya que hacer esas maromas que usted menciona y tenerlo tras las rejas para evitar que sea un peligro para la sociedad? Pues pedirle a las FARC que esté de acuerdo con esta medida, pues es un poco difícil porque en sus filas tuvieron cientos de violadores de niños y ellos están precisamente enfrentando la justicia transicional por esos crímenes. Pero para tranquilidad de aquellos que puedan decir, bueno, todo el mundo tiene derecho a resocializarse y de pronto después de unos años o una larga estancia en la cárcel poder recuperar la libertad. Lo que contempla este proyecto es que en un plazo de 25 años esa sentencia sería revisable y podría ser incluso reversible si se comprueba que ha habido algún tipo de resocialización por parte de ese criminal. Pero insisto, démosle el beneficio de la duda a los niños y si hay que mantener a estas personas alejadas por el resto de la vida, porque son enfermos, porque son depravados, porque son depredadores sexuales, pues que así sea, porque de lo contrario estaríamos poniendo a más niños en riesgo de ser abusados y asesinados por estas personas que ya los estudios indican que son verdaderos depravados, que reinciden una y otra vez en estas conductas porque hace parte lamentablemente de su naturaleza. ¿Cómo protegemos a nuestros niños sabiendo que estos casos lamentablemente se dan en el hogar, en guarderías, en los colegios, en los lugares donde deberían estar seguros? Eso es cierto, es doloroso ver que la gran mayoría de casos se presenta dentro del mismo hogar y por personas allegadas al hogar. El Estado siempre va a estar, es incapaz de poner un policía en cada casa de familia y de eso no se trata. Recuperemos también nuestros valores, nuestros vínculos de consanguinidad, decir que los niños son sagrados en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad creyente también de valores cristianos, pues también falta recuperar un poco esos lazos de familia, pero cuando esos lazos fallan, pues que los criminales tengan la certeza que la justicia está para actuar y les caerá con todo el peso de la ley, incluso metiéndolos en una cárcel de por vida. Vamos a agradecerle. José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por Bogotá, ha estado con nosotros y él es uno de los ponentes de este proyecto de cadena perpetua en Colombia para depredadores sexuales de niños. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y esperemos hoy tener la buena noticia de que este proyecto ha sido aprobado en primer debate y el gobierno de Iván Duque pues está metiendo el acelerador a fondo para que así sea. Gracias.
Los periodistas de NTN 24 en Nueva York y en Washington a esta hora tienen la agenda informativa de lo que es noticia en la Unión Americana. Empezamos con la Marina de Estados Unidos, que ha dicho estar lista para cualquier cosa que sea necesaria en Venezuela. Ha sido el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha dicho que los oficiales militares están preparados para actuar el día después de que el aislado Nicolás Maduro, como lo han denominado, deje el poder. Emiliana, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues las declaraciones del jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, ocurren después de que se conociera que Estados Unidos sostiene conversaciones secretas con el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Cabello ha negado estas conversaciones secretas con la Unión Americana, donde la administración del mandatario estadounidense Donald Trump busca que el círculo más cercano de Maduro lo traicione y que apoyen una transición de poderes. Recordemos que semanas atrás el presidente Donald Trump consideraba un bloqueo naval en Venezuela. Desde Brasil, el jefe del Comando Sur dijo que la Marina de Estados Unidos está lista para hacer lo que sea preciso en el país caribeño. Las declaraciones las hizo en Río de Janeiro mientras iniciaban el ejercicio militar marítimo conocido como UNITAS, donde participan anualmente 9 países de América Latina, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal y Japón. Pero recordemos que el almirante Craig Fowler, junto con el enviado especial de Venezuela, Elliot Abrams, habían hecho declaraciones similares meses atrás en abril desde Europa. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visita el día de hoy la sede de la Organización de Naciones Unidas. El jefe de la diplomacia estadounidense va a participar de una sesión especial del Consejo de Seguridad. Va a tener también, sabemos, un encuentro a puerta cerrada con el secretario general de la ONU. Noticia en directo con nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro, buen día. Hola, feliz martes para todos. El jefe de la diplomacia estadounidense ya se encuentra en la ciudad de Nueva York con el objetivo de emprender una apretada agenda cuyos puntos más importantes están concentrados en el lugar donde estamos ahora, la sede general de la Organización de Naciones Unidas. El punto más destacado de esa agenda de Mike Pompeo en la ciudad, una reunión especial del Consejo de Seguridad que está a pocos metros de donde estamos ahora. Allí se ha convenido una sesión titulada Mantener la paz y la seguridad a nivel internacionales, con el subtítulo Desafíos y retos en Oriente Medio. Es una sesión que tendrá los ojos puestos de todo el cuerpo diplomático de Naciones Unidas justo a raíz de los últimos incidentes que enfrentan precisamente a los Estados Unidos en contra de la República Islámica de Irán. Esa tensión en esa parte del mundo ha acaparado los titulares recientemente de la prensa y se espera que hoy sea debatido este asunto en particular, pues por los protagonistas de esta historia, dado que sabemos, gracias a fuentes del cuerpo diplomático que anticipan desde ahora a NTN 24, que en esa sesión no solo podrán participar los integrantes del Consejo de Seguridad, sino que también estará abierto ese espacio para cualquier persona cuyos intereses se vean afectados directamente bajo las reglas 37 y 39 del procedimiento del Consejo de Seguridad, lo que significa que se abre el camino desde ahora para que Irán o alguno de sus representantes puedan estar en esa sesión y tal vez contradecir o atacar cualquiera de las posiciones que sea presentada directamente por el gobierno de los Estados Unidos. La agenda del jefe de la diplomacia estadounidense también contempla un encuentro con la prensa y es allí donde intentaremos establecer algunos temas alrededor de información que trascendía el fin de semana sobre diálogos que supuestamente el gobierno de los Estados Unidos adelanta ahora con el régimen de Nicolás Maduro. Todo esto estará concentrado pues entonces en esta apretada agenda del secretario de Estado de los Estados Unidos para el día de hoy en la ciudad de Nueva York. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por ese reporte. Vamos a hablar ahora de una moderna terapia que está salvando vidas de bebés alrededor de todo el mundo. Esta es la terapia de abrazos, una estrategia que están implementando en algunos hospitales junto con voluntarios para mejorar justamente la salud del recién nacido que permanece por largo tiempo en cuidados médicos. Judy Stove pasó más de 40 años trabajando como enfermera en el sistema de salud público de Australia. Ahora regresa a la unidad de cuidados intensivos, pero esta vez como voluntaria. Su tarea principal, abrazar bebés.
Bueno, él es simplemente un chico encantador que necesita abrazos y su madre es muy buena con los abrazos y llenamos el tiempo cuando la mamá se va a casa. Según los médicos aquí en el Hospital Royal Hobart, en el estado insular de Tasmania, los abrazos ayudan a los bebés a lidiar con las emociones negativas provocadas por los procedimientos médicos. La doctora Naomi Spotswood es una gran defensora del programa Terapia de Abrazo, dirigido especialmente por voluntarios. Ella dice que sin contacto, los bebés prematuros tienen más probabilidades de crecer sintiéndose deprimidos y ansiosos. Médicamente son un poco más estables, la interacción social, su interacción con el mundo. Mackenzie Miller, de 2 años, es una de las beneficiarias del programa. Nacida a las 23 semanas, Mackenzie pesaba solo 670 gramos. Ella recibió abrazos de su familia casi todos los días de los 6 meses que pasó en el hospital. Pero un día, su madre, Lauren Miller, estaba ausente, por lo que una abuela voluntaria ayudó. Significó tanto para mí que hubiera alguien disponible para darle un poco de amor. Los médicos en el hospital alientan a los padres a abrazar a sus bebés tanto como sea posible. Vamos aquí a una pausa. Continuamos con más del programa. Diosdado Cabello, el número 2 del madurismo, considerado el hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro, de Nicolás Maduro, ha desestimado haberse reunido con autoridades estadounidenses. Aseguró que si los acercamientos existiesen, lo haría por el bien de Venezuela, no por librarse de las sanciones que le ha aplicado Estados Unidos en su contra. Saludamos a esta hora a Oliver Fernández, quien tiene el reporte desde Caracas. Oliver, un buen día para ti. Buen martes. Un buen día para ti, Ruth, como siempre, un gusto saludarte desde la capital venezolana. En la rueda de prensa que acostumbra realizar los días lunes el Partido Socialista Unido de Venezuela, uno de los hombres fuertes del chavismo, como lo es Diosdado Cabello y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, pues intentó aclarar que supuestamente no se había reunido o no había mantenido conversaciones con representantes del gobierno norteamericano. Recordemos que esta noticia se filtró a través de un medio de comunicación internacional este pasado fin de semana, pues él ha dicho que de reunirse o de conversar con algún representante del gobierno norteamericano no lo haría sin antes tener la autorización de Nicolás Maduro. También se refirió a las sanciones que le ha impuesto el gobierno norteamericano. Ha dicho, palabras textuales, que la pueden doblar y metérselas en un bolsillo y que de hablar en algún momento con algún representante del gobierno norteamericano no lo haría para hablar o para defenderse él como Diosdado Cabello, sino también para hablar en nombre de todos los representantes de la llamada Revolución Bolivariana. Vamos a verlo. Salieron diciendo que yo estaba bravo porque me habían dejado por fuera en las conversaciones. Esa misma gente dice hoy que tuve conversaciones secretas a las cuales ellos tuvieron acceso. Que yo me reunía con cualquiera y ponía 3 condiciones. 1, la autoriza el presidente de la República. Yo lo dije ahí en el programa. 2, yo no voy a hablar por Diosdado Cabello, yo hablo por Venezuela. Diosdado Cabello no tiene nada que hablar con nadie. Hablaría por Venezuela, por mi patria. O sea, no voy a poner el tema de Diosdado Cabello por delante de nada, porque eso es lo que ellos creen, que uno anda pidiendo, ¿cómo se llama?, clemencia para que le quiten las sanciones. Con mis sanciones pueden agarrar y hacer con ellas lo que quieran, doblarlas si pueden, bien dobladita, y se la meten en un bolsillo. Y tercero, dije que aquí en Venezuela. Ruth, y para hoy se tiene prevista una sesión especial de la Asamblea Nacional. Recordemos que según la ley, la Asamblea está en un receso parlamentario. Sin embargo, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y también los parlamentarios pues han dicho que hoy van a sesionar, van a discutir el fracaso de la reconversión monetaria y su impacto en el sueldo o en los sueldos y salarios de todos los venezolanos. También se espera que con Industria, esta organización que se encarga de regir las cámaras industriales del país, ofrezca una rueda de prensa. Son muy pocas las industrias que quedan de pie en Venezuela y ellos, por supuesto, van a dar detalles de cuáles son esas empresas y sus condiciones. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24.
En España continúa activo el incendio que afecta desde el pasado sábado a gran parte de la isla Canarias. Las autoridades lo califican como el peor desastre natural del país de los últimos años. Solo en 3 días se han quemado más de 12.000 hectáreas. Han evacuado a 9.000 personas. Vamos con la noticia con nuestro periodista Marcelo Moncayo desde España. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes en la mañana, amigos televidentes. Del incendio que continúa afectando a la isla de Gran Canaria, ya ha sido catalogado como uno de los peores desastres naturales de España y el peor incendio de los últimos 6 años. Si bien el flagelo está remitiendo, aún no está controlado y ya son más de 12.000 hectáreas quemadas y más de 9.000 las personas que han tenido que ser evacuadas en los últimos 3 días. Casi 500 de estas personas permanecen en los albergues habilitados. Hay zonas en donde los bomberos no pueden todavía entrar a atacar el incendio desde tierra y por eso es imprescindible garantizar la seguridad de los ciudadanos. A algunos de ellos se les ha permitido regresar a sus casas por pocos minutos para alimentar a sus animales y ahí han podido constatar que sus viviendas están todavía en buen estado. Me tocaron que tenía que desalojar, que tenía que salir inmediatamente porque el fuego venía bajando y sobre todo el humo y había muchísimo calor. Pues ya hubo que desalojar porque ya el fuego se está metiendo. De todas maneras, tenemos buena noticia porque está mantenido y no ha entrado en el barrio. Eso es la buena noticia. Y la mala noticia, pues, fue el desastre que hay, ¿no? Algunas autoridades consideran que los incendios pueden descontrolarse debido a las condiciones climáticas y el abandono de los montes que acumulan maleza y suciedad, materiales que son altamente inflamables. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Gracias, Marcelo Moncayo, por su reporte desde España. Hace unos 20 días, más de un centenar de colombianos ha sido expulsado de un edificio en la ciudad de Saint-Ouen, cerca de París. Varios aseguran haber llegado a este lugar huyendo de la violencia en Colombia. Como la fábrica estaba abandonada, se han tomado sin autorización este sitio para pasar las noches con sus familias, mientras el consulado colombiano o alguna organización les daba respuesta a sus solicitudes. Vamos a saludar con este tema en París a Diana Jayón. Diana. Cientos de colombianos permanecen aún en la localidad de Saint-Ouen, en la periferia parisina, pidiéndole al gobierno colombiano y a las autoridades francesas algún tipo de ayuda. Aún cuando la Cancillería francesa se ha pronunciado y ha dicho que ha ofrecido esta ayuda, estos colombianos dicen que no es suficiente. Incluso hoy se les negó la posibilidad de instalar acá baños y duchas. Los colombianos desalojados permanecen en un parque ubicado al frente de la alcaldía de Saint-Ouen, una localidad a las afueras de París. Se calcula que deben ser un grupo entre 30 y 40 personas las que están hoy en las carpas que son colombianos, porque hay otros de otras nacionalidades. Los connacionales fueron expulsados por las autoridades francesas de una fábrica en la que permanecieron por más de 3 años. En cuestión de papeles todos están en regla. O sea, hay unas cuantas personas que no están en regla, pero ya van a estar, ¿no? Ahora duermen en este improvisado campamento a la espera de ayuda del gobierno colombiano y de Francia. Dicen que no han recibido apoyo de Colombia. Colchones y cobijas las personas francesas, colombianas también, entre nosotros. Pero bueno, esa es la ayuda que hemos tenido del Estado, del cotidiano, no de un Estado colombiano o francés. Sin embargo, la Embajada de Colombia en Francia y la Cancillería colombiana aseguran que les han brindado asistencia. Se han asistido 29 personas, de las cuales algunas ya han empezado a salirles la domiciliación administrativa. Legalmente nosotros solamente podemos darle asistencia jurídica y social. Entre los expulsados hay familias con niños, mujeres embarazadas, discapacitados. Algunos incluso tienen refugio político y otros son solicitantes de asilo. Desde la localidad de Saint-Ouen, en la periferia parisina, informó Diana Jayón para NTN 24. Gracias a Diana por ese reporte desde París. En Países Bajos, una nueva colonia de casas flotantes será la más sustentable de Europa para el 2020, según sus organizadores. Hablamos con María Luz Moraleda, corresponsal de nuestra cadena aliada Deutsche Welle, sobre este tema. Nos cuenta en qué consiste este nuevo barrio. María Luz. Buenos días, ¿qué tal amigos televidentes de la mañana? Un gusto saludarles. El nuevo barrio al norte de Ámsterdam se llama Schoonschip, que en español significa barco limpio y constará de un centro comunitario y 46 viviendas flotantes sobre unas balsas de hormigón fijadas a pilares. Eso sí,
Cada casa tiene su propio diseño. En este barrio podrán vivir un centenar de personas y las viviendas constarán de 500 placas solares para producir electricidad de forma sustentable. Para el agua del grifo, las duchas y la calefacción, unas bombas de agua calentarán ese agua que viene del canal con unas calderas que aprovechan la radiación solar térmica. Todas estarán también conectadas a una red inteligente para intercambiar la energía de manera eficiente. Además, están construidas con materiales sustentables como el corcho en su fachada y en el techo. Todas las casas tendrán espacios verdes para sus huertos urbanos. Y es que construir sobre el agua y de manera sustentable es una tendencia con un gran potencial. Por ejemplo, un despacho de arquitectura británico planea una colonia flotante en los Royal Docks de Londres. Copenhague hace frente a la escasez de apartamentos estudiantiles asequibles con un edificio con 12 alojamientos flotantes, y el arquitecto danés Bjarke Ingels va más allá y plantea para ciudades amenazadas por el cambio climático una ciudad flotante para 10.000 personas. Así que ya saben, esto está cada vez más de moda. Desde el canal internacional de Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, que tengan un buen día. Un buen día para ti también, María Luz. Gracias por tu reporte. Vamos a hablar de la silenciosa extinción de la jirafa africana en Kenia. Su hábitat se ha fragmentado, se ha reducido cada vez más, mientras algunos siguen matando a las jirafas por sus huesos, su cerebro, considerado como remedios para el SIDA. La reserva de Loisaba en el norte de Kenia estuvo alguna vez repleta de jirafas. Hoy es cada vez más difícil encontrarlas. En los últimos 20 años, la cantidad de estos mamíferos emblemáticos ha disminuido constantemente en este país y en gran parte del continente africano. La comunidad de Samburu ha convivido con las jirafas por generaciones y mata a los animales por comida y medicina. Usamos hasta la piel de la jirafa como medicina. Solíamos cocinarlas, quemarlas y fregar su piel, y luego usarlas como medicina. Por eso antes a veces solían matarlas. El norte de Kenia es el hogar de una subespecie de jirafa que se está volviendo cada vez más rara. Se estima que la población de estas jirafas reticuladas ha disminuido más de un 60% en los últimos 20 años. Simon y sus colegas monitorean la vida y el comportamiento de estos animales, recopilan datos y ayudan a crear conciencia de conservación entre las comunidades que viven cerca de ellos. Se han hecho muchas investigaciones sobre leones, elefantes y otras especies, pero si ves a las jirafas, se sabe muy poco sobre ellas. Hay muy poca investigación sobre las jirafas. En todo el continente africano, el número de jirafas cayó alrededor de un 40% entre 1985 y 2015, a unos 98.000 ejemplares. La disminución de la población llevó a 6 países africanos a proponer regular el comercio internacional de jirafas. Sin embargo, los activistas a favor de los animales advierten que se desconocen los efectos del comercio internacional en la población de jirafas y que se debe realizar un estudio para evaluar la necesidad de regulación. Los críticos aducen que la mayor parte del comercio ocurre en lugares donde los números de jirafas están creciendo, como Sudáfrica y Namibia, donde la caza de animales es legal. Vamos a revisar inmediatamente qué es noticia en este martes. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 en este martes 20 de agosto. Vamos a revisar lo que es noticia en el mundo. En Brasil ha sido abatido este hombre que secuestró un autobús en el estado de Río de Janeiro durante más de 3 horas. Mantuvo como rehenes a 37 personas, liberó a 6 en primera instancia. El agresor subió al vehículo armado con galones de gasolina. Amenazó con prenderle fuego, ha obligado al conductor a atravesar el autobús sobre un puente. Luego de intentar negociar con la policía, el secuestrador recibió disparos de un francotirador de esta entidad. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha juramentado a su nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, luego de que este fin de semana Nicolás Duyunov presentara su renuncia al cargo. Con el nombramiento, el gobierno va a iniciar la cruzada para fortalecer su economía luego de una oscura semana para los mercados financieros tras la derrota del oficialismo en las pasadas primarias. Macri, quien aspira a reelegirse en las elecciones generales de octubre, le ha pedido a Lacunza, quien se desempeñaba como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, que abra puertas de diálogo para reducir la incertidumbre económica. Que en cada decisión que vayas a tomar en los próximos meses siempre tengas tu foco
en cuidar a los argentinos. Y no te lo pido como candidato a presidente, en una especulación política. Te lo pido claramente como presidente cuyo foco y el de todo el equipo que ahora vos has pasado a integrar tiene que estar puesto en morigerar cualquier costo que pueda tener este proceso electoral sobre la vida diaria de todos nosotros en los próximos meses. Y para eso también, Hernán, es muy importante, y te pido que abras todos los puentes y canales de diálogo posibles con personas y sectores para que todos juntos trabajemos para reducir las incertidumbres, que siempre hacen daño. Las llamas amenazan los alrededores de la ciudad de Bolivia, en Santa Cruz. El incendio de grandes proporciones ha consumido más de 450.000 hectáreas de bosque. El gobierno de Evo Morales ha reconocido que debido a la sequía, a los fuertes vientos que afectan esta zona, el fuego es difícil de controlar. El mandatario ha puesto a disposición un helicóptero para evacuar a las familias damnificadas. Unas 1000 personas combaten a esta hora la conflagración. La justicia de El Salvador ha absuelto a Evelyn Hernández, acusada de homicidio agravado por supuestamente inducirse un aborto. Un juez ha determinado que esta mujer no tuvo intención de matar a su bebé, como lo argumentó la Fiscalía. Evelyn Hernández fue juzgada y condenada a 30 años de cárcel en el 2016. Su defensa interpuso un recurso jurídico para que el caso fuera revisado. En el 2018, la Corte Suprema ordenó que esta joven fuera liberada y se le hiciera un segundo juicio. Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer aseguran que es el primer paso para la despenalización del aborto, que en El Salvador está prohibido en todas sus circunstancias. Un tribunal de Guatemala ha absuelto a José Manuel Morales Marroquín y a Samuel Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, del caso en su contra por defraudación al Estado, un caso conocido como botín, registro de la propiedad. El proceso judicial inició en el 2016 con la detención de la ex registradora de la propiedad, Anabela León, y otras 21 personas. De León fue acusada de emitir facturas falsas. El tribunal argumentó que no se ha podido probar la participación ni la intencionalidad de los familiares del mandatario. La Fiscalía pedía 8 años de prisión para los acusados. Estados Unidos se prepara para cualquier escenario en Venezuela. El jefe del Comando Sur ha asegurado que la Marina está lista para hacer lo que sea preciso en la nación suramericana y que los oficiales militares están enfocándose en preparar para el día después de que Nicolás Maduro deje el poder. El almirante de la Armada, Craig Fowler, ha advertido sobre el sistema de armamento de Venezuela, ha criticado a Cuba, a Rusia y a China por apoyar a Maduro. En las últimas horas se ha conocido que el multimillonario Jeffrey Epstein ha firmado un testamento 2 días antes de aparecer muerto en su celda. Esta información se ha dado a conocer por el diario The New York Post. Según estos documentos, hay activos por $577 millones. El hermano de Epstein, Mark, es el único heredero. Persiste la complicada situación de los migrantes a bordo del Open Arms. Mientras un acto desesperado, ahí sus ocupantes intentan llegar a nado a la isla de Lampedusa. El gobierno italiano ha ofrecido trasladar a los migrantes hasta el puerto español que ofreció el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, para concretar el ofrecimiento, ha exigido que a la embarcación se le retire la bandera española y este permanezca en las costas italianas sin poder navegar en el Mediterráneo. El ministro de Transporte italiano ha dicho que la Guardia Costera va a ofrecer asistencia técnica al Open Arms en su travesía a España, incluso transportar a parte de los migrantes. Hay incertidumbre por la respuesta de España. Y China habría utilizado cuentas falsas de Twitter, de Facebook también para debilitar las protestas pro democracia en Hong Kong. Ambas compañías han acosado a Beijing, han informado que van a desmantelar una operación de información contra organizadores de las movilizaciones que se estaban originando en China. Twitter ha dicho que suspendió 936 cuentas que trabajaban coordinadamente, mientras que Facebook eliminó cuentas y páginas
de una pequeña red y que su investigación encontró vínculos con personas asociadas con el gobierno chino. Hong Kong cumplió más de 11 semanas de manifestaciones contra la polémica ley de extradición. En Buenos Aires, en Argentina, una cámara de seguridad ha captado el momento en el que un policía le da una patada a un hombre. Perdió la vida luego de ser trasladado al hospital. Las imágenes se han viralizado en redes sociales, el oficial ha sido detenido. Mientras transcurren las investigaciones, fuentes policiales indicaron que los agentes acudieron al lugar tras recibir reportes sobre un hombre que impedía el tránsito y amenazaba a los conductores. El presidente Donald Trump se ha mofado de su propia idea de comprar Groenlandia a Dinamarca. El mandatario ha enviado un Twitter con una fotografía manipulada en la que aparece una torre Trump en una pequeña aldea de la isla. Prometo no hacerles esto a Groenlandia, ha bromeado el mandatario en esta red social. Trump reconoció el pasado domingo que esta estrategia estaba interesado en un acuerdo de este tipo, pero señaló que no era una prioridad en su gobierno. El gobierno de Dinamarca había dicho que Groenlandia no estaba en venta y que la idea de Trump de comprar el territorio es una discusión absurda. Crece la ira del pueblo argentino. El presidente Mauricio Macri enfrenta una de las peores crisis de su gobierno. Ahí vemos a cientos de personas que se mantienen en la calle protestando contra el alza del desempleo, la pobreza y la inflación. El revés del mandatario en las elecciones primarias del 11 de agosto causó un derrumbe del mercado cambiario. Esto aumentó los temores sobre una aceleración de la inflación. El pasado jueves el mandatario anunció la eliminación del IVA en ciertos alimentos de la canasta básica hasta final de año, un intento de rescatar el apoyo electoral de cara a las presidenciales de octubre. Esta es la primera vez en la historia del país que se anuncia una política de este nivel que busca absorber los costos devaluatorios en toda la cadena de producción. Vamos a saludar a esta hora en Argentina a Walter Córdoba, coordinador capital del movimiento Barrios de Pie. Un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es la situación de Argentina luego de las primarias en las que perdió Mauricio Macri? Y la situación es una situación difícil en términos económicos y en términos sociales. El pueblo le dijo que no a las políticas de ajuste, a la política de hambre del gobierno de Macri, de los empresarios, ¿no? Entonces, lo que se vio el lunes fue una disparada del dólar, una corrida. También se mostró la insensibilidad del gobierno, el enojo con su pueblo por parte del presidente Mauricio Macri, responsabilizando al pueblo de lo que sucedía en el mercado, ¿no?, económico y financiero. La realidad es que a nosotros nos preocupa mucho las medidas que el gobierno pueda llevar a tomar, porque entendemos que hace 3 años y medio este gobierno viene gobernando para el campo, para los grandes bancos y para las grandes multinacionales, que tiene que ver con leyes que aprobó, con leyes que saquearon al pueblo argentino. Y entonces en ese sentido nosotros le pedimos al gobierno que sea racional con su medida, que trate de resolver los problemas que tiene el pueblo argentino en este tiempo que le queda hasta diciembre, ¿sí?, si es que vuelve a perder en octubre las elecciones generales, y que de alguna forma escuche a los distintos sectores económicos, sociales y sindicales y políticos que hay en Argentina, porque la realidad es que hoy el gobierno estuvo muy aislado, tomando decisiones muy sin tener en cuenta la realidad social, sin tener en cuenta las necesidades de su pueblo, y lo único que hizo fue gobernar de espaldas al pueblo argentino. Macri ha anunciado ahora medidas económicas, la exoneración del IVA en ciertos alimentos. ¿Esto es suficiente para ustedes? Es insuficiente porque la realidad es como que el gobierno está planteando una pastilla, un medicamento para un problema, una enfermedad que se agravó. ¿Se entiende? Acá hay que tener soluciones de fondo, soluciones estructurales.
no paliativos, no como remedios que si fuese un resfrío esto. Esto es una enfermedad que es crónica en Argentina, donde aumentó la pobreza, donde aumentó el desempleo, donde muchas empresas cierran. Se calcula que 50 fábricas al día, pequeñas y medianas empresas, van cerrando, las pymes, los comercios. O sea, la realidad es que es una situación muy dura la que está atravesando el país, y el gobierno lo único que tiene que generar es confianza con su pueblo, ya no con el Fondo Monetario Internacional, ya no con los mercados, con su pueblo. Tiene que generar políticas que atiendan las necesidades de su pueblo. ¿Qué pasa si en octubre próximo, cuando sean las elecciones presidenciales, gana Fernández? ¿Vuelve el kirchnerismo a gobernar? Y lo que pasaría es que el kirchnerismo sería una parte, porque el Frente de Todos expresa la más amplia unidad de las fuerzas políticas, sociales y sindicales en la Argentina. La jugada de colocar a Alberto Fernández como candidato a presidente fue muy inteligente por parte de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque la mostró abierta, generando diálogo, consenso, con sectores que hasta hace 3 años tenía diferencias, y obligó al gobierno a permanentemente a echarle la culpa al gobierno kirchnerista, ¿no? O sea, una cuestión donde el gobierno permanentemente echa la responsabilidad al gobierno acá, cuando en verdad ellos están gobernando hace 3 años y medio para las empresas, y le mientan a nuestro pueblo, gobiernan de espalda al pueblo argentino, y este es el resultado del domingo, ¿no? Para finalizar, ¿cómo califica usted la gestión de Mauricio Macri durante la presidencia, el tiempo que le queda y la campaña con miras a reelegirse? Pienso que es pésima. No pensó en el pueblo argentino, pensó que está viviendo en Europa o en Estados Unidos para una élite. Ayer Vita Carrió dijo, muchos de nuestros votantes están vacacionando en Europa, esquiando en Europa. Y es una locura lo que plantea esta dirigente de Cambiemos. Decir que la mayoría de la gente, de su votante, no votó porque están en otro país, porque tienen millones o ganan bien, están afuera, es una locura, es algo impensado. Ellos gobernaron para otro público, para otro pueblo, para otro mercado, entre comillas, como ellos le dicen. La verdad es que ellos no entienden que en la Argentina hay una cultura, hay una historia, que la Argentina tiene procesos de transformación, de lucha, conflictos internos que de alguna forma van a estar contenidos o expresados en este proyecto, en esta herramienta política que es el Frente de Todos, con Alberto Fernández a la cabeza, con Cristina Kirchner, con todos los sectores que de alguna forma nos pudimos poner de acuerdo para poder parar esta amarga noche neoliberal en la Argentina, y que seguramente vamos a construir ese país de todos, con puentes con los demás países hermanos de América Latina, y construyendo la realidad, la dignidad de los argentinos y argentinas, y creemos que esto que empezó en la Argentina se va a ir trasladando en cada una de las realidades de América Latina. Vamos a agradecer a Walter Córdoba, coordinador capital del Movimiento Barrios de Pie. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. De nada, muchísimas gracias a ustedes. Último minuto, NTN 24. Vamos ahora con último minuto. Desde Italia, Giuseppe Conte ha anunciado su renuncia al cargo de primer ministro de Italia. Esto en medio de la crisis que se desató en ese país y la desató el ministro del Interior, Matteo Salvini. Ha dicho, la crisis en curso socava la acción de este gobierno que se detiene aquí. Ahí lo vemos en su discurso. Aprovecho para comunicar que presentaré mi dimisión como jefe de gobierno ante el presidente de la República. Así lo dijo Conte en una intervención en el Senado, después de que el líder de la Liga, ministro del Interior italiano y vicepresidente del Ejecutivo italiano, Matteo Salvini, presentara una moción de censura en su contra. El primer ministro de Italia ha acusado en varias ocasiones a Salvini de ser un irresponsable y de perseguir sus propios intereses, los de su partido. Solo rompiendo la coalición gobernante, el 8 de agosto, en un discurso solemne, el Senado, el jefe del gobierno, acuso a quien también es su vicepresidente de poner en serios aprietos a nuestro país.
incluido el peligro de una espiral económica negativa. Todo esto se da también tras las discrepancias que ha tenido con los 107 migrantes que están a bordo de la embarcación Open Arms. Están a apenas 800 metros de la isla de Lampedusa. Salvini se ha negado en varias ocasiones de recibir a estos migrantes que ahora pues se mantienen 18 días a la deriva. Vamos a ampliar esta información más adelante. Vamos a agradecerles a todos su sintonía con el programa de la mañana de NTN 24.